Hola, feliz día a todos los miembros del grupo Reconoce tu Ser. Hoy es 31 de enero del año 2020 y bueno, estamos transmitiendo por aquí en la hora local que serían las 4:48. Bien, he estado comentando de forma privada sobre una experiencia que viví y me han estado solicitando que por favor la comparta en el grupo y bueno, la voy a compartir. Esta experiencia tiene que ver con el GU negro y cómo se da, para poner un poquito de contexto. Mis experiencias son, entre algunas otras, se dan como por una dinámica de mi vida en la cual me surgen interrogantes o me cuestiono ciertas cosas como para ir comprendiendo y la pregunto, la consulto con mi interno antes de dormir y por lo general sueño un escenario en donde estoy obteniendo las respuestas a esas preguntas, bien sea que la viva en primera persona o que la viva como un observador que la observe. Entonces, hace algunos años estaba con la dinámica de poder reconocerme en las personas con las cuales me estaba relacionando. Y estaba viviendo en un escenario un poquito caótico porque estaba experimentando la transformación político, social, económica que se estaba dando en Venezuela, que es el país donde residía para entonces y en donde estaba haciendo mi vida. Notaba que muchas de las personas estaban teniendo un comportamiento errático y un poco a veces como dirigido a poder experimentarse a nivel de sobrevivencia, es decir, poder arreglárselas para solamente comer y lo básico. Entonces, como el enfoque estaba dado hacia esa dirección, muchas de las personas estaban pasándose a llevar unas a otras, estaban también entrando como en un estado decadente, y yo me preguntaba cómo me podía reconocer en eso que estaba observando. Había muchos movimientos sociales en favor, en contra, y también estaba sucediendo algo muy interesante, que eran los desplazamientos en forma de grupos y haciendo muchas filas para consumir, o mejor dicho, para poder tener acceso a adquirir los alimentos de primera necesidad. Yo notaba, a nivel energético se notaba había mucha información en los campos, ¿no? Había como un estado de desesperación, así. Pero también notaba como una desconexión. O sea, había como, las personas estaban actuando de forma que parecían como zombies persiguiendo todo la forma de poder adquirir los productos de primera necesidad. Oye, estamos hablando de alimentos para bebés, por ejemplo, recién nacidos, padres que no tenían que ofrecerle a sus bebés recién nacidos porque el alimento no se conseguía, medicamentos para personas que estaban recluidas y que de ese medicamento dependía su vida. Entonces estas personas estaban como en un estado de desesperación. Y yo pues iba en mi diario vivir, interactuando con esto, le preguntaba a mi interno por qué era posible, qué sucedía en nosotros como seres humanos para llegar a ese estado eh, de desesperación, de donde te podías pasar a llevar a alguien, a arrollar a alguien, inclusive algunas de las personas. Era un estado totalmente caótico. Y yo decía, bueno, esto solamente, claro, es un conjunto de cosas, es las medidas que se han venido dando, la transformación que se ha venido dando a nivel político, pero también como consecuencia de las decisiones del colectivo y de lo que un colectivo, una conciencia colectiva decide experimentar. Y yo, bueno, decía, ¿cómo me puedo reconocer en esto? Me hacía preguntas un poquito, si se ve desde fuera, un poquito locas, ¿no? Decía, por ejemplo, si cada una de estas personas representa
una célula en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo de células que se están desplazando hacia ciertos órganos para desarrollar ciertas cosas. Bueno, a nivel físico me generaba o sea, a nivel de comprensión de lo que sucedía a nivel físico me generaba muchas cuestiones. Y fui como queriendo interactuar con mi interno a nivel celular, a ver cómo se experimentaba a nivel celular eso, cómo estaba dándose esa dinámica en mi cuerpo, pero también en el cuerpo, o sea, reconociéndome como una de los miembros que estaba viendo fuera de mí y como una de esas personas como parte de un país, pero también como parte de un continente y como parte de un planeta. O sea, tomando a la comunidad, a la sociedad venezolana como un fractal. Bueno, me hacía todas esas preguntas. Una noche, de verdad que viví una situación así como muy reflexiva. Durante el día estuve muy conmigo, estaba en ayuna y me fui a dormir, como con esa inquietud dentro. Entonces tuve un sueño, como suele suceder. Me vi por encima de Venezuela, observando todo el territorio, siendo como una conciencia. O sea, en ese momento no tenía un cuerpo físico humano ni un cuerpo físico animal, sino que simplemente sí tenía como un cuerpo, pero lumínico, o sea, como una presencia, estaba haciendo una presencia. Conmigo estaba una guía, que como lo que entiendo, estando viviendo esa experiencia, es yo mi propia conciencia en un estado más expandido. Es decir, que esa parte de mí tiene más comprensión, mayor conocimiento, mayor entendimiento de lo que esta conciencia que estaba experimentando podía comprender. Entonces, es como una comunicación intuitiva. No es una voz que escuchas, ni es alguien que te está diciendo cómo hacer las cosas, sino que está ahí como acompañándote, pero hay una comunicación que lo que esa misma conciencia puede ver, yo lo podía ver. Es decir, esta conciencia que soy yo misma, que podía experimentar otros planos de observación de forma más consciente, me iba a llevar a vivir eso. Entonces, lo que me transmitía ese aspecto de mí era que me iban a llevar a vivir la respuesta a mi pregunta de la noche. Los leo si quieren preguntar algo por aquí. Bien, entonces estaba arriba de todo esto, muy arriba, viendo todo el territorio venezolano, y esta conciencia me hizo ver, bueno, mira, esta es la respuesta a tu pregunta. Entonces me llevó a ver lo que sería un organismo vivo, inteligente, y que este organismo se podía mutar, se podía transformar. A ver, como la palabra exacta no la tengo en este momento, pero este organismo muta, y este organismo era un organismo negro. Me dice que ese organismo, o sea, me dice, la respuesta a lo que tú estás viendo es esto, se llama Gu. O sea, a nivel conciencial, él sabía que se llamaba Gu. Y el Gu, como concepto, tenía inmerso una cantidad de información de código genético de forma de giro atómico o de cómo funciona a nivel de partícula y de cómo interactúa con otros organismos, esta forma de vida. Entonces, yo le decía, bueno, el petróleo, no, es Gu. Ok, Gu. Este Gu, ¿cómo responde a mi pregunta? Más o menos, decía yo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el Gu con que la gente entre en un estado de desesperación? No lo comprendía. Y siempre debo reconocer que en la forma de interactuarme con mi interno, hubo un momento de mi vida que lo hacía como muy malcriada. He estado de verdad trabajando eso, o sea, como muy, ahora vienes tú a darme esa pregunta, esa respuesta, pero yo no entiendo esa respuesta, por decirlo así. Entonces, me acompañó y entramos a lo que sería
a experimentar la conciencia de la forma de vida de este organismo en la Tierra. Es decir, descendimos de la altura donde estábamos viendo todo el territorio, donde estaban todos estos yacimientos de Gu. En ningún momento me decía Gu negro porque como que se sobreentendía. Es como cuando nosotros vemos una paloma que es blanca y tú no le dices, mira la paloma blanca, cuando la paloma está ahí. Se sobreentiende que era blanca. Entonces en este caso sobreentendía que era negro. Entonces entramos dentro de la Tierra y llegamos a donde estaban estos yacimientos y empezamos a experimentar lo que era ser Gu negro. Es decir, a nivel molecular, cómo funciona el Gu y cómo hace para reproducirse, cómo actúa y cuál es su función. De verdad que de esto hay muchos datos que yo no sé poner en palabras y también hay muchos datos que no recuerdo. Pero para hacerlo resumido, estaba experimentando cómo actúa el Gu siendo Gu negro, estando ahí. Entonces ahí ya más o menos pude entender esa lógica de ese organismo viviente. Luego salimos a la superficie y ahí adoptamos un cuerpo. Este podría ser como un cuerpo etérico. Entonces, mi guía, que soy yo, me mostraba, ¿verdad?, cómo era la interacción de las formas de vida sobre el territorio cuando está presente el Gu. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo porque fueron muchas y no quiero hacer el video tan largo, pero uno de los ejemplos más figurativos es cuando, por ejemplo, me llevó a caminar sobre la tierra, lo que representaba caminar sobre la tierra firme, lo que representaba caminar sobre el pasto, es decir, esa comunicación energética y esa interacción que se da entre estas dos formas de vida que es planeta, madre tierra y un cuerpo físico o un cuerpo. O sea, porque físico no era físico material como nosotros vemos aquí, pero los cuerpos a nivel sutil también son físicos, pero en ese nivel. Entonces estaba caminando y teniendo esa interacción. Lo que, por ejemplo, representaba caminar por una acera o un costado de una vía que está pavimentado con cemento. Y en todas esas formas de relacionarme con la tierra, podía tener una interacción energética y una interacción, un intercambio de información con Madre Tierra. Pero cuando caminamos por encima del asfalto, que está constituido por Gu, o bueno, como conocemos en la humanidad, por petróleo, se bloqueaba esa comunicación. Es decir, que si yo quería establecer una conexión con Madre Tierra caminando por asfalto, no lo podía hacer. Entonces me llevó a ver, ya así como a nivel de visión, lo que es, por ejemplo, usar zapatillas que estén constituidas con estos materiales. Desconecta por completo el cuerpo físico de Madre Tierra. Hace como una capa que bloquea. Muy bien. Después, entonces, me llevó a experimentar cómo sería el consumir este elemento vivo. Que hay muchos productos y hay muchos derivados del petróleo, o sea, hay muchos que contienen Gu. Entonces también me hizo experimentarlo a nivel de olor, porque tiene un olor característico cuando hace parte de, por ejemplo, productos cosméticos o cremas, champú o incluso alimentos que se pueden adquirir en los mercados, en los supermercados, que contienen dentro de su composición derivados de Gu. Entonces me hizo ver que a medida que nosotros tenemos ese componente funcionando en nuestro cuerpo físico, a mayor cantidad, mayor es la acción de esta forma de vida. Y la acción de esta forma de vida es aislante, es decir, hace como que se experimente como una desconexión de la fuente. Y se experimenta como una inteligencia que sustituye
a la inteligencia que hace vida en un cuerpo físico. Es decir, se puede llegar a fundir y puede hacer ver como que es parte de sí misma. Una persona de repente puede tener algún pensamiento inclusive y identificarlo como que viene de sí, pero es de esta inteligencia. Es así como una inteligencia artificial. Entonces, me mostró como, por ejemplo, hay ciertos pensamientos que uno puede tener, que podrían ser, por ejemplo, de belleza, de poder decir, mira, me quiero ponerme los senos de tal tamaño y me quiero hacer una prótesis porque me quiero ver así o cual. Eso puede ser que provenga de un origen de esa inteligencia que habita los cuerpos. Puede parecer un poco loco, pero les estoy contando ese sueño, cómo lo estaba viendo en primera persona, y en efecto, esta conciencia, que soy yo en un nivel de conciencia más expandido, me mostró cómo ese Gu habitaba mi cuerpo físico y influía a nivel energético, influye a niveles más sutiles. Entonces, también me mostró que como estaba en mí, estaban todas las personas que podía ver. O sea, que todos los que yo veía tenían Gu en su interior. Y a nivel celular también estaba el Gu en la célula, en el núcleo. Y también podía darme cuenta que los que más contenían Gu, más desvinculados de la fuente estaban. Es decir, siendo personas reales, no es que no tuvieran conexión con la fuente, pero tenían como un bloqueo, porque eso es lo que hacía el Gu. También a nivel neuronal, el Gu hacía como que las neuronas no pudieran hacer su sinapsis. Entonces hace como, o sea, en sí lo que hace es que desvincula la interacción que se pueda dar a nivel de vida, ¿sí? Es como ir muriendo poco a poco, es como ir volviéndose en un estado artificial y ir interesándose por esas cosas que son banales. Entonces, por ejemplo, alguien que esté su vida esté como direccionada hacia la parte, inclusive que quiera insertarse tecnología o qué sé yo, no sé, como hacia el transhumanismo, más o menos. Era el mensaje que yo recibía. Entonces, claro, esto lo vivíamos a nivel Venezuela, porque me estaba llevando a ver cómo eran estas personas, cómo estaban actuando, porque decía, bueno, ellos están así, y veía que otras personas no estaban como a ese nivel, teniendo las mismas condiciones. Entonces yo quería saber cuál era la distinción, porque unos sí estaban como más en estado zombie y otros estaban un poquito como más conscientes. Entonces, la distinción era esa, como también la cantidad de Gu que cada uno contenía dentro. Estando así, entró así como una pregunta, bueno, en pleno experiencia. Entonces, si yo también lo contengo porque lo estaba viendo en mí, ¿cómo puedo hacer para expulsarlo? Porque es un agente externo o es un agente artificial o es un agente invasor. ¿Cómo puedo hacer? Entonces me empezó a guiar a que, por ejemplo, me mostró como un catálogo de productos que contienen Gu, algunos, porque hay productos que sus derivados son naturales y no contienen Gu, así que no podemos generalizar. Pero, por ejemplo, que ciertas cremas que habrá que leer y si es que en verdad reflejan lo que dice que son, si lo podemos ver en la etiqueta, ciertos productos para el cabello, inclusive tinturas, maquillaje, vestido, es decir, ropa, ciertas ropas que pueda contener este derivado, calzados, sobre todo la ropa que tiene contacto directo con la piel, la ropa íntima, tratar de que sea de algodón, lo menos sintética posible, lo que consumía. Ahí fue cuando también empecé a como tomando conciencia e ir agudizando lo que sería la dieta, eliminar productos pasteurizados en la medida de lo posible. Es decir, si podía consumir, que de hecho no era que estaban exentos, hay productos naturales que podemos consumir, pero no es que están exentos. Lo contienen, pero en menor medida. ¿Por qué? Porque hay productos químicos, de procesos químicos de manufactura o
no sé, que también dentro de su composición tienen estos derivados. A propósito, están allí. Entonces, claro, este GU que yo experimenté es un GU negativo, es un GU invasor, es una inteligencia artificial y es una inteligencia de destrucción. ¿Por qué destrucción? Porque busca alimentarse de la conciencia que habita, del cuerpo vivo que habita, para poder existir. Y es como que, por ejemplo, si tiene más o menos la lógica es que, por ejemplo, que si consume los recursos de un cuerpo al punto de llevarlo a la muerte, por decir, no sé si un planeta o no sé si un cuerpo humano o un cuerpo animal, no sé, pero vamos a poner el ejemplo de que sea un cuerpo animal. Él va a buscar de migrar a otro para poder dejar ahí como sus cepas y poder seguir garantizándose su subsistencia. Entonces, claro, esto es un sueño. Esto fue una relación que yo tuve con este ser que yo entiendo que ese ser soy yo misma, pero en un nivel de conciencia más expandido. Que me que apunge de guía para mí, que me está ahí siempre dispuesta a ayudarme, esta presencia siempre está ahí dispuesta a ayudarme a que yo comprenda y le dé un mejor sentido a mis experiencias. Entonces, digo, en la vida diaria. Entonces, para yo poder entender, y también me ayuda a transformar mi propia vida, porque hacerme consciente de ciertas cosas que desconocía, de ciertos productos que, por ejemplo, no puedo consumir, o ciertas prácticas. Vean, yo antes me pintaba mucho el cabello, me gustaba hacerme visos, y bueno, todavía uso ciertos labiales, pero garantizo que cuál es su origen. A veces parece que el origen animal es el que debemos rechazar, pero lo que yo tengo entendido por estas experiencias es que precisamente los productos de origen animal son naturales, aunque por supuesto ahí está todo el tema de la vida del animal o cómo sea el proceso, qué es lo que se está tomando del animal para crear este producto. Pero ¿por qué hago la distinción? Porque en efecto hay productos que no son de origen animal ni vegetal, tienen un origen químico y estos productos entonces contienen GUNE. Que también, por supuesto, nosotros reconocemos al GU o petróleo como un producto natural, de la naturaleza, ¿cierto? Pero resulta ser que el que yo conocí, a esta experiencia, es un invasor. Es decir, parece ser que ese GU no proviene de este planeta. Entonces, estoy hablando de ciertos yacimientos que experimenté en Venezuela. No puedo hablar por el GU que esté en todo el planeta, porque de eso no tuve la experiencia, solamente del territorio venezolano y de cómo afectaba a nivel de psique, a nivel de comportamiento, al colectivo y a nivel de conciencia. A nivel de conciencia, básicamente lo que hace es desvincular, una desconexión de quien está experimentando, o sea, del observador, con su fuente, con la fuente que es conciencia pura.